Prometheus. Como ya conté en los vídeos de mitología griega, Prometeo era un titán que decidió robar el fuego de Festo para dárselo a los hombres, lo que hizo que Zeus le castigara encadenándolo a una roca en el Cáucaso, para que un águila le devorase el hígado por toda la eternidad, porque se regeneraba una y otra vez. Y además regaló a su hermano Epimeteo una mujer de arcilla llamada Pandora, que abrió una ánfora donde el titán guardaba todos los males del mundo. ¿Es esa ánfora del mal las urnas de líquido negro que vemos en la película? ¿Es Pandora la doctora Elizabeth Shaw? Vamos a ver qué mensaje esconde la película de Prometheus, pero sobre todo vamos a ver sus cagadas. Vamos a ello. En el inicio de la película vemos a uno de los ingenieros en lo que podría ser la Tierra, bebiendo un líquido negro que le descompone y mata, pero al parecer gracias a eso aparece la vida en el planeta. Tras eso llegamos a finales del siglo XXI y conocemos a los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway. ¿Cómo sabían que excavando justo en esa cueva se iban a topar con los dibujos de las estrellas que andaban buscando tanto tiempo? Cuando explican a toda la tripulación de la nave Prometheus que ese dibujo se repite en muchísimas culturas diferentes, ¿por qué hacía falta encontrar tantas pinturas? Con 2 o 3 hubiese servido igual, ya sabes dónde buscar. Y si esa constelación era imposible de ver desde la Tierra, ¿quién se lo enseñó a los humanos? ¿Fueron los ingenieros? ¿Con qué propósito indicaron dónde estaba una solitaria base militar llena de armas químicas peligrosas? En la promo de la película aparece Guy Pearce haciendo de Weyland, y en la película lo vemos de vejestorio con un maquillaje un poco chano. ¿No habría sido mejor contratar a alguien mayor? Y si se tiene en cuenta Alien vs Predator como canon, ¿no era este Bishop Weyland el fundador de la corporación Weyland? Yo supongo que no habrán tenido en cuenta esta peli, porque aparte de ser bastante mierder, no tendría sentido que ya hubiese aliens. Y por cierto, es curioso que cuando todos despiertan tras 2 años de criosueño, ninguno tiene ni puta idea de qué hace allí ni cuál es la misión. Les han tenido que ofrecer mucha pasta para no hacer preguntas. Los protagonistas por fin llegan al planeta Calpamos y aterrizan en una de sus lunas, LV-223. Otra de sus lunas es el famoso LV-426, de las 2 primeras películas de la saga. Los extraterrestres que buscan son apodados como los ingenieros. Son una civilización avanzadísima que van a un planeta y construyen esta mierda. Ni siquiera los egipcios o sumerios que comenzaron esto de construir cosas fueron tan cutres. Y venga, vamos a hacer la forma de una calavera en estas rocas, que va a quedar fenomenal. ¿Y cómo es la vida de estos alienígenas ingenieros? Quizás sepamos más en Alien Covenant, que se estrenará dentro de unos meses, pero viendo esta peli me surgen muchas preguntas en plan: ¿qué comen? ¿Tienen comedor, cocina, laboratorio o sala de estar? ¿Dónde duermen? ¿Tienen baños? Es que todo el rato veo corredores oscuros sin un puto mueble, salas vacías. ¿Para qué sirve tanta puta columna? Vaya civilización avanzada más rara, faltan decoradores. Y si los ingenieros están tan avanzadísimos tecnológicamente, ¿por qué arrancan la nave con una puta flauta? Durante la investigación, David activa unos hologramas y se ven a unos ingenieros huyendo. Corren hasta meterse a un sitio y el pobre que va al último no le da tiempo y es decapitado por la puerta. ¿Por qué corrían todos hacia el interior de la sala donde está el veneno negro? ¿Y si esa puerta no se ha vuelto a abrir, no deberían estar los cadáveres de los otros alienígenas que huían? ¿Y de qué huían exactamente? ¿Qué es esa amenaza desconocida? ¿Y para qué son las vasijas de líquido negro? ¿Y por qué hay un relieve de una cara humana gigante? ¿Y por qué hay otro de lo que parece un xenomorfo, si se supone que todavía no existen? Resulta que descubren que tenemos el mismo ADN que los ingenieros. ¡Wow! Descubrimiento brutal. No entiendo mucho de biología, pero ¿no es raro que sea justo el mismo ADN? ¿Qué pasa con los peces, las aves, los chimpancés? ¿No son creación suya? Miles de años de evolución en la Tierra y ellos no han cambiado nada. ¿Qué ocurre para que en esta precuela tengan una tecnología de la leche con hologramas, pantallas planas transparentes y demás mierdas y en el futuro, es decir, en la saga Alien, todos sean botones y lucecitas de los años 80? ¿Acaso los ordenadores vintage se volvieron a poner de moda en algún momento de la historia? Ya sé que hay 30 años de diferencia de Alien a esta precuela. ¿Qué habría sido mejor? Esto, ser consistente y haber hecho una peli rollo retro. Cada uno que opine lo que quiera. Y no solo el problema está en los ordenadores. También parece que en la precuela un androide sin cabeza puede estar todo tranqui, aquí no ha pasado nada, pero siglos después Ash sin cabeza se queda todo jodido y tienen que reconectarle con mierdas.
Una de las cosas más estúpidas de la película, o irónicas, está en los personajes del geólogo cartógrafo y el biólogo. Estos dos tipos se cagan de miedo al ver un ingeniero muerto y deciden salirse de la construcción alienígena y volver a la nave, pero se pierden. Es decir, que el geólogo que ha creado el sistema de cartografía 3D para hacer el mapa del lugar se pierde y no sabe orientarse. Eso sí, todos los demás salen mucho antes de la ruina sin perderse, no se sabe cómo. Y el geólogo tampoco parece que sepa pedir ayuda por radio, porque incluso durante la tormenta funciona la comunicación. Y aparte, estáis en un planeta donde estuvo una civilización antigua, unas ruinas alienígenas. ¿No tenéis ni la más mínima curiosidad por estudiar esto? Y poco después deciden quedarse a esperar en la misma sala donde se habían acojonado, y se encuentran con un bicho que podría ser peligroso, y de hecho lo es, y el biólogo decide que es una buena idea enseñarle el dedito. Muy inteligente el hombre. Y vamos a ver, primero era un cagao por un cadáver y ahora se atreve a tocar una serpiente chunga. En serio, ¿quién ha escogido a esta gente? Otro momento estúpido lo protagoniza Holloway. El tipo decide quitarse el casco al comprobar que dentro de la construcción alienígena ya no hay CO2 y parece que hay oxígeno y una atmósfera apta para la vida. Pero, ¿y si hay bacterias? Y finalmente tenemos el colmo de la estupidez, que ya comenté en el vídeo de Jurassic Park. ¿Por qué si la nave está rodando hacia ti no te apartas hacia un lado en vez de correr en línea recta? ¡Te va a aplastar! En fin, toma tu premio Darwin, te lo has ganado. Como ya hemos visto, hay lombrices en la sala sellada. ¿De dónde han salido? ¿Son autóctonas? ¿Cómo han sobrevivido si la sala lleva 2000 años cerrada a cal y canto? ¿Y cómo cambian de lombrices normales a estas serpientacas? Estamos en la sala de las vasijas, se supone que todas están cerradas. Y luego David se lleva una a la nave, la abre y ve que el líquido negro está dentro de unas ampollas de cristal. ¿Cómo es que cuando los humanos vuelven a la sala de la cara, ahora ese líquido negro está por todo el suelo? ¿Porque se ha abierto la puerta y ha entrado un poco de fresco? Venga, no me jodas, ¿qué seguridad es esa? Y repito, ¿cómo ha convertido ese líquido negro a las lombrices en serpientes? Al principio de la peli el líquido negro parecía tener un efecto diferente sobre los seres vivos, primero destruyendo y dando a entender que con millones de años de evolución iba a generar nuevas formas de vida. Y es que cuando David le da un poco a Holloway se pone enfermo y tal, pero no se descompone en segundos. ¿Y qué esperaba David envenenando al novio de la arqueóloga? ¿Alguien se lo ordena o lo hace a ver qué pasa? ¿Sabía que iba a dejar preñada a su estéril novia? Bueno, pues esto es justo lo que pasa y tras la tensa escena del aborto conocemos a un nuevo bichillo. ¡Enhorabuena! ¡Ha sido calamar! Supongo que es normal que no se parezca en nada a los típicos abrazacaras, porque es la primera vez que el ADN de alien y el de humano se juntan, se supone. Lo único seguro es que esta mujer ya no come chipirones en su puta vida. Y es curioso que después de haber sido rajada de lado a lado y después grapada, Elizabeth puede saltar, correr, escalar como si nada. ¿Cuándo llegará esta tecnología al mundo actual? Luego reaparece el geólogo de forma random, que se queda frente a la nave con esta postura extraña para después volverse todo loco. Comienza a matar a sus compañeros como si estuviera poseído por una entidad maligna, sin que tampoco tenga mucho sentido. ¿Y qué pasa con el biólogo? ¿Por qué no resucita? Recordemos que había sido violado oralmente por una lombriz mutante. Me hubiese gustado ver si va a salir algo de su tripa. La peli simplemente se olvida de él. Durante la película vamos teniendo algo más de información, el capitán Yannick lo resume bastante bien. Es una instalación, posiblemente militar. Y la montaron aquí en plena nada porque no son tan estúpidos como para fabricar armas de destrucción masiva en su casa. Esa es la porquería que hay en esas vasijas. La fabricaron aquí, se les escapó y se les reveló, así de claro. De todas formas, ¿qué clase de arma de destrucción es usada por sus creadores para crear vida en planetas? Es que claro, no puedes usar eso como arma si no sabes si va a destruir a tu objetivo o si lo va a convertir en una bestia 4 veces su tamaño normal. El caso es que descubren que el vejestorio de Weyland está vivo en la nave y quiere hablar con los ingenieros a ver si le alargan la vida. Y van todos a ver al único ingeniero que queda vivo. Descubren que casualmente la nave iba a partir hacia la Tierra para destruirlo todo con el veneno negro, pero por alguna razón el ingeniero decidió meterse en la cápsula de estasis y dormir, pudiendo haber pilotado el mismo la nave como se ve minutos después. ¿Por qué razón esperar a que alguien te despierte millones de años después? ¿No vinieron más ingenieros a rescatarles? ¿Por qué razón destruir la Tierra? Y más importante, ¿por qué el ingeniero se carga a Weyland y al resto? En mi opinión yo creo que no le hizo ni pizca de gracia que sus creaciones le despertaran de la siesta y le empezaran a avasallar a preguntas. A mí tampoco me haría gracia, la verdad. Y después de que estrellen la nave ingeniera y solo quede el módulo de salvamento de la Prometheus, sabe que su vástago chipirón alienígena todavía está encerrado en la sala de operaciones y que encima ha llegado a la adolescencia.
inercia. Tras la operación, ¿nadie se ha molestado en retirar al bicho? ¿Lo han dejado en la cámara como si tal cosa? Joder, vaya cojonazos tiene el personal de la nave. ¿Y qué ha comido para crecer tanto? Bueno, el caso es que la cabeza de David avisa a la chica por radio de que el ingeniero superviviente va por ella. Como lo sabe, ni puta idea. Pero aparece y Elizabeth le lanza el calamar para quitárselo de en medio. La cuestión aquí es, ¿cómo ha llegado el ingeniero al módulo? Ha tenido que ir por el exterior. Recordemos que dentro de la ruina se puede respirar porque está todo oxigenado, pero fuera no. Entonces, ¿pueden los ingenieros respirar dióxido de carbono? ¿Y también oxígeno? Entonces, ¿por qué acondicionar las ruinas? ¿Y cómo han terraformado solo las ruinas? No hay puerta de entrada, ¿no se escaparía todo el oxígeno? Y finalmente, Elizabeth y David cogen una nave alienígena y ponen rumbo al planeta de los ingenieros para buscar respuestas. ¿En serio? Lo más probable es que te frían a soplamocos. Y además, ¿qué vas a comer durante el viaje? ¿Las máquinas de hibernación también funcionan para humanos? Vaya locura. Pero lo mejor llega al final, cuando aparece el primer protoalien creado fruto del calamar de Elizabeth y el ingeniero superviviente. En fin, el concepto de esta película me encanta, pero está tan plagada de pequeños fallos e incoherencias que el resultado final es muy mediocre y me da mucha rabia. ¿Qué cojones nos deparará Alien Covenant? Yo estoy impaciente por saberlo. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.